Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 512. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 20 de septiembre de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy os traigo un episodio de estos que hace tiempo que no hago, no sé por qué cuando pienso en temas para el podcast, pues últimamente no estaba pensando demasiado sobre estas cosas, y es un episodio en el que hablo de estrategias, concretamente estrategias para evitar traducir literalmente al español. Y es que el otro día estaba en clase con un estudiante que, pues estaba un poco decaído, estaba frustrado con todo esto, diciéndome, Diego, es que pues no consigo dejar de pensar en mi idioma nativo para luego traducir literalmente al español y constantemente, el caso es que, le di algunos trucos, algunos consejos y hoy he decidido venir aquí al podcast porque, he pensado quizás a alguien le pueda ayudar también estas estrategias y además aprovecho que podéis dejar comentarios en Spotify para que me comentéis vuestras estrategias. Comentéis alguna de las que no he hablado aquí en el podcast, podría estar hablando mucho rato, pero he decidido hacer un episodio, como siempre, cortito y al pie, es decir, rápido, de 5 estrategias, hay muchas más, así que si alguna de las que comento aquí os funciona, podéis decirlo, y si hay alguna más que utilicéis, también, así todos nos enriquecemos y podemos leer los comentarios y descubrir nuevas estrategias para evitar traducir literalmente al español. Bueno, voy a empezar ya, sin más preámbulos, vamos a ir directos al grano, como siempre, y os voy a dar estas 5 estrategias que he pensado hoy y, quizás otro episodio, si os gusta, podemos hacer otras 5 estrategias y, Antes de nada decir que el tema de la traducción literal, de, pensar en el idioma que estamos aprendiendo, en el idioma meta, es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que, para algunas personas les cuesta más, a otras les cuesta menos, pero suele ser un proceso largo, tedioso y que además, nada, digamos, es poco agradecido, podríamos decir, en el sentido de que, puedes estar mucho tiempo practicando un idioma y aún así es probable que te cueste, pensar o, digamos, tener como ese lado en tu cerebro que piensa directamente en el idioma, en español en este caso. Vamos a ver algunas estrategias. La primera de ellas, la más fácil y quizás una de las que yo personalmente más utilizo con los idiomas que aprendo, es asociar palabras con imágenes o conceptos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos tendencia, si nuestro idioma nativo es el inglés, a pensar en la palabra, por ejemplo, dog, como perro, y hacer esa traducción, ¿no? De dog, perro, ¿no? En el caso de que estemos aprendiendo vocabulario, si ya directamente pensamos en la palabra perro y dibujamos en nuestra cabeza, los que sean capaces de hacerlo, que ese es otro tema, porque el otro día, esto no sé si viene a cuento, pero leí que hay personas que no somos capaces de dibujar imágenes cuando pensamos en un concepto en nuestro cerebro. Esto es curioso. Siempre he pensado que todos éramos iguales en ese sentido y el otro día, leyendo ese artículo, me di cuenta que yo concretamente no soy capaz de dibujar imágenes en mi cabeza. No sé si a vosotros os pasa. Dicho esto, el caso es que, claro, entonces esto ya no funciona con las personas como yo, pero bueno. El caso es que si vosotros pensáis en la palabra perro, porque estáis aprendiendo una palabra de vocabulario, y dibujáis una imagen de un perro en vuestra cabeza, os imagináis un perro o pensáis en vuestro perro, entonces es más fácil que seáis capaces de pensar directamente en esa palabra cuando queráis referiros a ese concepto, ¿vale? Esto, la verdad es que es un pequeño cambio que hay que hacer poco a poco, que, imaginaos la cantidad de palabras y expresiones que hay, es como si poco a poco fuéramos construyendo una especie de archivo de imágenes en nuestra cabeza asociadas a palabras, y esto, es una manera de desviarnos de nuestra lengua materna y de directamente ser capaces de asociar imágenes con conceptos, con palabras. Una manera muy interesante que muchas personas utilizamos. Ya os digo que yo no soy capaz de generar imágenes, pero no sé exactamente cómo lo hago, pero sí que es verdad que hay muchas veces que pienso en una palabra y tengo algo ahí en mi cabeza que me hace directamente utilizar esa palabra en el idioma y no pensarla en español. O sea que eso, es interesante.
Otra estrategia, muy fácil también, memorizar frases y expresiones hechas. Bueno, pues, a ver, esto también es un poco complicado porque, bueno, hay muchas frases, hay muchas expresiones que podemos memorizar, pero yo os digo un truco que podríais utilizar. Por ejemplo, cuando estoy en clase con estudiantes, muchas veces muchos estudiantes me dicen hacer una decisión, por ejemplo, ¿no? Hacer una decisión, porque su idioma nativo es en inglés y entonces, bueno, pues make a decision y traduce literalmente hacer como to make, pero la realidad es que nosotros utilizamos tomar una decisión, ¿vale? Entonces, yo, que soy un poco burro, bueno, que hago las cosas así un poco al tuntún, pues muchas veces pienso que decirle al estudiante que haga una traducción, digamos, errónea del inglés. O sea, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Si make a decision es haz una decisión, ¿cómo podríamos decir para que traduzcamos literalmente al español tomar una decisión? Bueno, take a decision, take a decision. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú en inglés, si tu idioma es en inglés, nunca vas a acabar diciendo take a decision, vas a decir make a decision y nunca te vas a equivocar en tu idioma nativo, es tu idioma nativo. Sin embargo, cuando pienses en tomar una decisión, si piensas en take a decision, como tomar una decisión, traducción literal, o sea, lo que se trata aquí es de que la cagues en tu idioma para hacerlo bien en el idioma que estás aprendiendo, en este caso el español. Por ejemplo, I'm cold. Bueno, por ejemplo, que nosotros traducimos como tengo frío, no digo estoy frío, ¿vale? Esas cosas hay que, pues de alguna manera cambiarlas porque es muy típico estoy frío, muchas más que al final lo que hacemos, estoy caliente también, cuidado con esa traducción, I'm hot, ¿no? Como estoy caliente, pues cuidado con esas traducciones porque en español pueden dar a malos entendidos. Entonces, bueno, pues memorizar estas frases, estas expresiones hechas. Yo soy consciente de que muchas veces pues los estudiantes os obsesionáis, bueno, y me incluyo también como estudiante de otros idiomas, en aprender un montón de expresiones hechas, de pues cada vez más, y luego en realidad muchas veces vamos utilizando más o menos las mismas, o sea que al final también hay que ser un poco prácticas y, bueno, pues ir viendo cuáles son las expresiones que más utilizamos y a partir de ahí pues nos vamos haciendo ese pequeño pues de nuevo archivo de expresiones que podemos utilizar y poco a poco vamos ampliando, pero mira, al principio pues empezamos poco a poco y ya si tenéis mala memoria como tengo yo, pues entonces estáis arreglados o estáis arregladas. Más estrategias, exponernos lo más posible al idioma, ¿vale? A veces tengo la costumbre de poner la radio en inglés, ¿no? Yo pues muchas veces estoy haciendo otras cosas, pues estoy trabajando, estoy lo que sea, y tengo la radio en inglés puesta pues ahí de fondo, ¿no? Un poquito de fondo. Y podéis pensar, bueno, Diego, pero es que si yo pongo la radio en español voy a estar pendiente de lo que dice en la radio y no me voy a concentrar y no voy a poder trabajar así. Y bueno, el caso es que estas cosas que yo hago, yo no estoy poniendo atención a lo que dice la radio, pero sí es verdad que de vez en cuando, pues si hago una pausa de 2 segundos, de 3 segundos, sí que me entero de lo que están diciendo en la radio. Con lo cual, al final es una especie de entrenamiento que yo a mí mismo me hago de inmersión, una inmersión un poco mala, pero estoy ahí pues escuchando 2-3 segundos de radio y bueno, pues me entero un poquito de lo que están. Luego es verdad que en ese caso es difícil pues entender el contexto porque no estoy escuchando lo que están diciendo del tema del que están hablando y a veces pues eso puede hacer que no pille exactamente todo lo que se está diciendo o la intención con la que se está diciendo, pero bueno, es un ejercicio que me sirve. Bueno, pues vosotros escucháis este podcast, ver series, escuchar música, leer la newsletter de Fluent Spanish Express, ya sabéis, en www.fluentspanishexpress.com, leer artículos, ver vídeos en YouTube, un montón de cosas que podéis hacer de exposición constante al idioma. Y luego también, pues clases con profes, intercambios de idiomas, quizás estáis viviendo en una ciudad que pues tiene bastantes personas con las que podéis contactar
que hablan español y podéis hacer un intercambio de idiomas, podéis hacer un montón de cosas que al final, pues son exponernos constantemente, absorber las expresiones, las estructuras, y esto casi sin darnos cuenta, ¿no? Estas expresiones que a veces, pues empezamos a no se sabe muy bien dónde sacamos de nuestro cerebro porque aparecieron por ahí, empezamos a sonar un poquito más naturales y poco a poco pues dejamos de depender de esta traducción literal porque estamos interiorizando estas expresiones. Entonces, pues exponernos. Otra estrategia, usar conectores y transiciones en español, ¿vale? Muchas veces me encuentro personas angloparlantes, sobre todo, de todos los idiomas, pero lo que más me llama la atención es angloparlantes, porque algunos conectores, algunas palabras para hacer transiciones de frases, pues son típicas del inglés, pero luego hacen una traducción literal al español y no suena bien. Por ejemplo, estoy pensando en usually, ¿vale? Usually en España, o por lo menos en la parte en la que yo vivo, usualmente no se utiliza absolutamente nada. O sea, nosotros no decimos usualmente, decimos normalmente, generalmente, por lo general, cosas así. Sin embargo, muchas personas, cuando estoy hablando con ellas, me dicen usually, usualmente. Y yo digo, no, usualmente, no digo no, o sea, usualmente es una palabra correcta, pero es una palabra que no suena nativa, es una palabra que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que en inglés, o en el idioma que tenemos como idioma nativo, tenemos nuestros propios conectores, nuestras propias expresiones, también que poco a poco vayáis haciendo una lista de esas expresiones que podéis utilizar, sin embargo, por lo tanto, de hecho, pues también un montón de expresiones de conectores que podéis utilizar y que no tienen que tener una traducción literal a vuestro idioma, y además se utilizan diferente. Y como os digo, pues utilizar unos u otros suena más nativo. O sea, si utilizamos eso generalmente, normalmente, pues suena mucho más nativo que decir usualmente. Usualmente, yo personalmente no la utilizo nada. Así que bueno. Y luego ya la última, y esta siempre la digo, y algunos me dicen, Diego, estás loco, pero es hablar en voz alta en español, aunque estemos solos. O sea, tú estás ahí limpiando los platos y te pones a hablar, pues contando lo que hiciste en el día, lo que te dé la gana, te inventas una historia, aunque no tenga sentido, da igual, no te escucha nadie, solo te estás escuchando tú. ¿Y eso para qué lo utilizamos? Pues simplemente para ir entrenando expresiones, cómo conectamos las frases, darnos cuenta de nuestros propios errores también. Pues a veces, yo qué sé, cuando estamos hablando con otra persona, pues pasa que si somos personas que tengamos cierta ansiedad cuando hablamos en el idioma, pues estamos traduciendo literalmente de nuestro idioma. Estamos intentando recordar toda la gramática y las expresiones que hemos aprendido durante todo el tiempo. Además, estamos mirando a la otra persona pensando si nos estamos equivocando y se va a reír de nosotros y qué vergüenza y no sé qué y no sé cuánto. Vale, cuando hablamos nosotras solas, ese componente de la persona que está a nuestro lado desaparece. Ya no hay vergüenza porque nadie se va a reír de ti, salvo que tú te ríes de ti mismo, lo cual me parece muy sano. Y entonces, pues esto funciona muy, muy bien. Además, funciona el triple de bien si os grabáis con el teléfono móvil o con lo que queráis. Y ya no se utilizan las grabadoras estas, ¿no? Pues con el móvil y luego os escucháis, porque, pues os dais cuenta de algunas cosillas, ¿no? Pues mira, esto lo dije así, es incorrecto, o esto lo dije así, pero ahora, con la calma que me da el estar escuchando esto, se me ocurre que esta expresión podría ser mejor, o también pues podría conectarlo así de esta manera, podría mejorar esto así, podría hacer esto otro. Y la verdad es que grabarse y escucharse, que además esto siempre lo digo, no necesitamos más de 5 minutos para practicar estas cosas, y es simplemente ponerse un calendario en la nevera, en la puerta de la nevera, y vais tachando los días y practicáis 5 minutos. O sea, grabáis 2 minutos hablando, que ya es bastante 2 minutos hablando. Luego os escucháis y vais pensando, mira, esto lo dije mal, esto lo pronuncié mal, tengo que tener cuidado con la R cuando después hay una T, cuando no sé qué. O sea, vais puliendo esos pequeños detalles.
trabajar estas cositas así tan pequeñitas que podéis decir, bueno, Diego, es que, a ver, esto es como buscar una aguja en un pajar, tienes que ir poco a poco y tal. Sí, pero esto sostenido en el tiempo, es decir, cuando pasen unas semanas en las que estamos haciendo este pequeño ejercicio de 5 minutos, se nota un montón, pero un montón, ¿eh? O sea, lo tengo comprobadísimo con algunos estudiantes a los que les obligué literalmente a hacer esto y el resultado es alucinante. O sea, de verdad que es alucinante estos pequeños cambios de 5 minutos cada día, es que no se necesitan más de 5 minutos. O sea, es que vale más que estemos todos los días 5 minutos que lo típico de, no, es que llevo 2 semanas sin practicar nada de español y hoy voy a estudiar 4 horas. Bueno, pues vete a la mierda. O sea, 4 horas, un día en 2 semanas no sirve absolutamente para nada. Bueno, es mejor que nada, por supuesto. Si no practicas nada, pues peor. Pero 4 horas en un día, a ver, cuando acabes esas 4 horas vas a decir, ¡guau! Estoy tan cansado que no voy a volver a estudiar en otras 2 semanas. Bueno, pues ese no es el espíritu. El espíritu es que todos los días intentemos practicar un poquito y luego me dices, Diego, es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Bueno, esa es la excusa más manida, es la excusa más utilizada y todos tenemos tiempo, lo que pasa que, bueno, pues también tenemos prioridades y a veces pues estamos haciendo otras cosas en lugar de esto. Y ya está. O sea, tampoco nos engañemos a nosotros mismos y digamos, no, es que no tengo tiempo para practicar español. Todos tenemos tiempo. O sea, quítale 5 minutos a ver en Instagram los gatos. Quítale 5 minutos a, yo qué sé, a cuando te pones ahí a ver la tele, pues quítale 5 minutos de ver la tele. O sea, no sé, pensad en esos 5 minutos que tenéis de algo en vuestra vida a lo que le podéis quitar y ahí tenéis esos 5 minutos para practicar y para mejorar vuestro español y llevarlo al siguiente nivel. Y como siempre, para llevar vuestro español al siguiente nivel, seguid escuchando este podcast, suscribíos, 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, suscribíos a la newsletter en www.fluentspanishexpress.com, que nos llevará más de 5 minutos leer cada newsletter. Y también, pues, en el mismo espíritu, el curso Español de Tranquis para aprender todas esas expresiones que utilizamos los nativos, todas esas expresiones coloquiales para diferentes circunstancias, para diferentes situaciones. Y con esto y un bizcocho, nos vemos el martes a las 8. Que tengáis muy buen fin de semana y venga a implementar estas estrategias y dejadme comentarios sobre qué más cosas podéis hacer para pues dejar de traducir literalmente al español. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.